Hola, bienvenidos a un nuevo video. Si me sigues en TikTok, sabrás que estoy subiendo videitos cortitos de esto que estoy hablando acá también. Quizá te gusten más. Y gracias a los 48 suscriptores que ya tengo, ya mismo estamos a 2 de llegar a 50. Hoy vamos a hablar sobre la exposición, el cuadro que vas a estar viendo aquí en pantalla, inspirado en el libro que te recomiendo. Lea este libro si quiere tomar buenas fotografías. Entonces vamos a hablar primero sobre cada uno de estos parámetros. Primero, ¿qué es el ISO? El ISO es la sensibilidad que tiene el sensor de la cámara a la luz. Es decir, este mide en una escala que ya está estandarizada qué tan sensible es el sensor de tu cámara o el film para cuando tratamos de cámaras que trabajan con película, con rollitos de película como los que se revelan y se imprimen a quien le guste la fotografía analógica. Ahora, el ISO, mientras tú lo tienes más bajo, su nivel de nitidez es mejor, sin embargo es más oscura la fotografía. Conforme tú lo vas aumentando, como puedes ver en esta imagen, se va haciendo como más clara, pero asimismo van apareciendo manchitas de colores que conocemos como ruido o también en tonalidad, es decir, que se ven como blanquecinas. Cuando estamos hablando de blanco y negro, esto también es evidente. Cabe recalcar que el ruido, cuando es una señal digital, no es agradable, es decir, no es deseable en la mayoría de casos. O sea, no importa si tiene un poquito, pero no es tan deseable. En cambio, cuando hablamos de fotografía analógica, este de aquí, por ejemplo, en esta foto de Vivian Maier, este de aquí, este grano, en cambio se considera estético en muchos casos. Aquí vamos a ver un poco más de cerca estas fotografías. Por ejemplo, aquí vemos que a ISO 200 la foto está oscura, pero está nítida, las letras se ven bien. Sin embargo, cuando vamos a un ISO más alto, a un ISO de 12800, ya podemos ver que sí se notan estos pequeños puntitos de colores. Esto es, si tú quieres que te lo explique un poco más detallado, déjamelo en los comentarios. El diafragma de una cámara básicamente está en el lente. ¿Qué es esto? Es como una cortinita circular, una cortinilla. Lo que hace es controlar cuánta luz pasa por un agujero para poder entrar al sensor. Es importante mencionar que esto es una escala estandarizada, es decir, siempre van a ser en estos valores de 1, 1.4, 1.8, siempre van a ser estos valores los estándar, porque es una relación entre el diámetro del lente y la longitud focal, o sea, cuántos milímetros, por así decirlo, tiene el lente de visión. ¿Por qué es importante esto? Porque además de controlar cuánta luz pasa, también controla la profundidad de campo, que ya vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Mientras esto de aquí quizás sea un poquito complicado de entender al comienzo, cuando el F es menor, el diafragma está más abierto, y cuando el F es mayor, el diafragma está más cerrado. Esto de aquí yo lo mencioné en el video anterior, que de una manera muy fácil, o al menos como yo me lo aprendí, porque tengo mi pie, vi en Minute Physics que si tú coges y haces un huequito con tu mano así, puedes ver nítido. Entonces es la mejor manera de entenderlo. A F cerrado se va a ver más nítido y a un F más abierto se va a ver más borroso, pero ya vamos a ver eso en la profundidad de campo. Ahora, cada vez que yo paso de un paso de diafragma a otro, es decir, que yo paso, por ejemplo, como van a estar viendo en pantalla, de un F4 a un F2.8, significa que yo voy a estar haciendo que entre el doble de luz, porque estoy haciendo que el F se reduzca y entonces significa que lo estoy abriendo más y entonces está entrando más luz. Sin embargo, cuando hago lo contrario, por ejemplo, me voy de F2.8, me voy a 4, significa que ahora estoy cerrando un poco más el diafragma y estoy haciendo la mitad de luz de lo que había anteriormente. Entonces esto es importante tenerlo en cuenta, sobre todo cuando uno está buscando exponer. Ahora, yo no sé, mi hermano me dice que en su cámara sí se puede, en la mía no sé si se pueda, pero por ejemplo, cuando utilizo el lente de kit, por ejemplo, no me vienen pasos completos, me vienen en tercios, es decir, para poder yo llegar de 2.8 a 4, voy a tener que pasar en 3 pasos para poder llegar ahí. En 2 tercios de paso, para que lo tengas en cuenta. Personalmente me gusta mucho porque sí, simplemente no me estoy cortando toda la mitad de luz, sino que estoy cortando solamente un tercio de la mitad de luz, y para mí es más fácil, no sé. Aquí van a estar viendo en pantalla cómo interviene la apertura en las distintas, para que vean cómo se ha expuesto. De hecho, yo he tenido que mover el tiempo de exposición, que ya lo vamos a ver, es el siguiente paso que vamos a ver, para poder yo exponer de manera correcta, para que todas sean más o menos claras, más o menos del mismo brillo, por así decirlo. Pero vemos como una tiene como que una sección de enfoque y las otras están como que todas enfocadas. Por ejemplo, para 1.8 apenas un Buda se puede observar enfocado. Sin embargo, para F16 todas las figuras que están dentro de esta cajita de arena se pueden observar enfocadas. Esto de aquí, estamos hablando en este momento, se llama profundidad de campo. ¿Qué es la profundidad de campo? Pues es básicamente el espacio. La gente le dice área, pero a ver, el
el área es solamente 2 dimensiones, pero esto estamos hablando de 3 dimensiones. 3 dimensiones proyectadas en una fotografía que es de 2 dimensiones, pero aún así no debe perderse esa profundidad de la que hablamos en la clase pasada, el video anterior. Pero bueno, básicamente es que yo tengo un sujeto al cual estoy fotografiando, incluso puede ser paisaje. Voy a tener un espacio, como puedes ver en la imagen que te estoy mostrando, el cual va a estar enfocado. Y como dije anteriormente, conforme más abierto está el diafragma, más delgado va a ser espacio de enfoque. Y esto lo podemos usar mucho a nuestro favor si nosotros queremos, por ejemplo, en un retrato enfocar solamente a los ojos de una persona, o si queremos, por ejemplo, a esa misma persona hacerle un retrato donde la estemos ubicando en su entorno. Muy personalmente a mí me gusta mucho F8, no sé por qué. Bueno, y aquí tienes que tener en cuenta algo. Si tú vas a cerrar más el diafragma o abrir más el diafragma, esto también va a repercutir, digámoslo, en la cantidad de luz que está entrando. Por consiguiente, si tú cierras el diafragma, o vas a tener que disminuir la velocidad de obturación, o sea, hacerte más tiempo expuesto, o vas a tener que aumentar el ISO. Que es de hecho lo que yo hice en la figura que les mostré del Buda. Porque si se dan cuenta, en el primero tengo 1/10 de segundo para f1.8, pero luego para f16 he puesto 4 segundos de exposición para que la imagen se pueda ver, porque si no me salió oscura. Mi favorito personal, la velocidad de obturación. Aquí hay algo interesante, o sea, una cosa es la velocidad de obturación y otra cosa es el tiempo de exposición. De hecho, como puedes ver en esta imagen, van en sentidos opuestos. Pero bueno, para no complicarnos la vida. ¿Qué es esto? Es el tiempo en que la cortinita esta va a estar abierta para que le entre luz al sensor. Estos de aquí se miden, como bien dije, es tiempo de exposición o velocidad de obturación, pues se mide en segundos. Y básicamente muchas cámaras tienen, por ejemplo, cuando estamos hablando de segundos completos, puede tener el 1 y una comilla, como puedes ver en la imagen, o cuando estamos hablando ya de fracciones de segundo, van a tener 1 sobre, por ejemplo, 1 sobre 125. Para ahorrar espacio, lo que hacen las cámaras digitales es que solamente te ponen el 125, 5 millas, y tú ya interpretas que es 1 sobre 125. Ahora, al igual que en el otro caso, el paso entre un tiempo de exposición y de otro también se conocen como pasos de luz. Por ejemplo, si yo paso de 1/2 a 1/4, tengo un paso de luz. Pero, por ejemplo, mi cámara tiene de 1/8 a 1/15, yo voy a tener 1/10 y 1/13. Estos de aquí son tercios de pasos de luz. A mí me parecen interesantes, ya depende de ti, porque hay cámaras en las que los puedes configurar, pero ya depende de ti. Ahora, esto de aquí, este tiempo ¿por qué dije que es mi favorito el tiempo de exposición? Porque es el que te va a permitir darle movimiento o congelar la imagen en tu foto. Y este de aquí, a mi parecer, es el más importante de los 3 parámetros cuando tomas una fotografía. Porque a veces nosotros deseamos, como puedes ver en esta imagen, que te voy a mostrar en pantalla, vamos a desear que la imagen esté congelada para poder capturar un momento en específico, o hay ocasiones, la más utilizada, que es hacer fotografía light painting o fotografía o dibujar con luces. Sin embargo, también hay otro tipo de fotografía, no sé cómo se llama, pero te la recomiendo, que está en el libro que te dije y espero poder ponerla aquí en pantalla. Es muy bonita, a mí me parece muy interesante. Como bien dije, este tiempo de exposición va a interferir en cuánta luz, cuánto tiempo está abierto el obturador y va a entrar más o menos luz. Por consiguiente, si tú tienes un tiempo muy lento, va a entrar mucha más luz que si tú tuvieras un tiempo muy rápido del obturador. Y eso de aquí lo puedes ver en la diferencia de la imagen que te estoy mostrando. He mantenido la apertura constante para las 3 primeras fotos. Como puedes ver, la velocidad de obturación la he ido variando. Sin embargo, para que se pueda apreciar un poco, he tenido que aumentar el ISO conforme lo he hecho, porque ya he mantenido el diafragma constante. Todo esto, ¿cómo se nos va a facilitar poder verlo? Bueno, pues las cámaras tienen un exposímetro, que es básicamente una regla que vas a ver ahorita en pantalla, que te muestra valores negativos y positivos. Cuando estamos hacia el negativo, como puedes ver ahorita en la ilustración, significa que estamos subexponiendo la imagen. Significa que mayores detalles van a tener las sombras en una imagen, y en cambio las altas luces, o las partes como claras, por así decirlo, van a perder detalle. Esto no siempre es malo. Hay fotografías que entiendo que se llaman low key, que es cuando tú buscas esto, tener mucho detalle en la sombra. Cuando la fotografía, yo no considero decirlo bien expuesto, diré exposición equilibrada, porque eso ya depende del fotógrafo qué exposición quiera utilizar, para qué propósito, creo yo. Entonces es cuando este indicador está en el 0. Esto aquí tiene una ventaja muy grande. Significa que tú vas a poder aprovechar todo el rango dinámico de tu cámara. Sé que mucha gente habla de derechar el histograma y aprovechar mucho las altas luces, pero dejas un poco de lado las sombras.
Sin embargo, cuando está equilibrado, tú puedes aprovechar todas las luces y las sombras. O sea, aprovechas la mayor parte del rango dinámico de tu cámara. Y cuando está hacia la derecha, o sea, cuando está en el lado positivo de esta escala, significa que está sobreexpuesto, significa que tienes mucho detalle en las altas luces, pero todas las sombras las estás dejando sin detalle. En las cámaras digitales, o yo preferiría que estuviera o centrado o un poco sobreexpuesto, debido a que es más fácil que yo recupere sombras a raíz de que tenga mucha luz. No le puedo poner más luz a algo que no tiene, pero sí le puedo quitar un poco. A ver, ¿y cómo centro entonces yo el valor del exposímetro? Bueno, con la ley de reciprocidad. Básicamente lo que hace la ley de reciprocidad es que establece una relación lineal entre dos parámetros que ya vimos, entre la velocidad de obturación y la apertura. Por lo general no vamos a querer tocar el ISO porque el ISO introduce ruido. También la velocidad de obturación cuando se usan muy rápidas, pero eso es tema para otro video. El asunto es el siguiente: a no ser que tú tengas una super cámara o no sepas fotografía, vas a querer aumentar el ISO de primero. No, vas a tener dos métodos que yo te recomiendo para tomar una fotografía. Es que primero muevas la velocidad de obturación y luego la apertura, o mover primero la apertura y luego la velocidad de obturación. Y como último parámetro para cualquiera de los dos casos es empezar a subir ISO. Ok, ¿cuál es el primer caso de la velocidad de obturación? Es cuando tú tienes en tu cabeza ya definido que tú quieres tomar una fotografía con movimiento, sea porque quieres hacer light painting, estas fotografías típicas de autopistas, o un colibrí moviendo las alas, o no sé, que tú quieras capturar movimiento y tú sepas, por ejemplo, yo quiero hacer que una fotografía sea movida, o quiero que una fotografía sea congelada. Entonces tú has definido ya cuál es la velocidad de obturación que tienes, o más o menos que tienes la idea de la velocidad de obturación que tú quieres utilizar en tu foto. Luego de esto tú mueves la apertura porque ahora te vas a acomodar a esa velocidad de obturación. Y aquí utilizas la apertura también para definir el enfoque, pero a partir de la velocidad de obturación. Ese va a ser tu enfoque principal. Y luego tienes el otro caso, en el caso de que tú quieras que tu fotografía sea completamente nítida o que tenga un desenfoque, entonces lo primero que vas a mover va a ser el diafragma para definir si lo vas a tener muy abierto o muy cerrado. Y finalmente lo que vas a ayudarte es con la velocidad de obturación para que este exposímetro esté centrado. Finalmente, si con estos dos métodos no consigues, o sea, moviendo la velocidad de obturación, no consigues que esté centrado o la exposición que tú deseas, pues lo que vas a hacer es en ese momento, sí vas a empezar a aumentar el ISO o a disminuirlo en el caso de que lo necesites. Ahora, ¿por qué lineal? Supongamos que tú estás a un f8 y estás a 30 segundos. Si tú tomas esa fotografía, lo más probable, no sé la condición en la que la estés tomando, pero lo más probable es que te salga movida. Puede que te salga con la luz correcta, pero te va a salir movida. Entonces, lo que tienes que hacer es hacer que el tiempo sea menor, el tiempo de exposición sea menor, digamos un segundo, y para mantener esta linealidad, entonces lo que vas a tener es un f1, por ejemplo. Entonces vas a tener f1 a un segundo, se va a mantener y vas a tener equilibrado o centrado tu exposímetro para poder hacer una buena fotografía. A tener en cuenta, si tú tienes un tiempo de apertura muy grande, lo vas a poder ver de hecho en la primera imagen que te dejé. Te dejo más o menos es más o menos una guía. De la velocidad de obturación, hoy en día pues no sabría decirte a ciencia cierta cuál es la que podrías usar. El libro propone que menos es de 1/60 la fotografía te podría quedar movida, pero hoy en día, por ejemplo, mi cámara tiene 5 pasos de compensación de luz, o sea, con el estabilizador. Significaría que yo podría usar una velocidad mayor y no se me movería, porque muchas veces se te mueve también la cámara porque tú la tengas, tienes el tiempo de exposición muy alto y mientras tú la tienes en la mano, pues se te puede mover. Por lo tanto, para velocidades altas para velocidades bajas de obturación, o lo que es lo mismo, para tiempos grandes de exposición, lo más probable es que quieras usar un trípode que te va a mantener tu imagen estabilizada y lo que se va a mover es el entorno, pero no tú vas a hacer provocar un error en el instrumento por moverlo. Ok, listo, eso es todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado. Si tienes alguna pregunta, déjamelo en los comentarios. Recuerda que yo también aprendo cada vez que hago estos videos. Puedes seguirme en TikTok, lo dejo aquí abajo en la cajita de descripción. Muchas gracias otra vez a los 48 suscriptores que tengo hasta ahora. Y bueno, nos vemos la próxima vez. Chao.